Bienvenidos a Masterminds, qué gusto tenerlos aquí a cada uno de ustedes. Hoy tenemos una actividad muy especial que sale justamente de las sugerencias que ustedes nos han brindado y nos han dado retroalimentación y es hablar de la IA responsable. Si me van contando en el chat de dónde nos acompañan y si nos están escuchando en esta oportunidad y viendo para validar esta parte logística, se los vamos a agradecer enormemente a cada uno de ustedes. Em, Algunos me han escrito acá por interno, desde Guate, muchísimas gracias. El México, gracias a todos, bienvenidos. Y lamento los fallos logísticos. Bueno, para hoy les comentábamos que hemos tomado en cuenta sus sugerencias. Vamos a hablar de la IA responsable y este desafío que tiene para los profesionales, las y los profesionales en materia de compliance. Y qué mejor para tratar este tema que nuestra invitada, que se trata de Elizabeth Prada. Elizabeth, pues ha sido realmente una mujer que admiro mucho por su rol que ha tenido tan destacado en los cargos directivos durante más de 20 años en el sector financiero tanto de Colombia, Perú y Guatemala. Ella ha sido gerente en emisiones de bolsa de valores, de gobierno corporativo del Grupo Bolívar y los últimos 14 años estuvo desempeñando cargos de alto nivel como gerente jurídica de gobierno corporativo y vicepresidente jurídica y de gestión humana y cumplimiento para Bancolombia en 3 países. Así que es una mujer y profesional que, como les digo, tiene mucho que contarnos y cómo ha visto estas adopciones de la IA, sobre todo cuando tenemos que hablar de un tema de responsabilidad y de impacto en las áreas de compliance. Así que bienvenida, mi estimada Elizabeth. Ingrid, muchas gracias por esta invitación y por tu generosa presentación. Creo que me invitas a hablar de un tema apasionante y que es de absoluto interés para todas las personas que se conectan hoy en el plano personal y en el plano profesional, porque creo que no es solo una tendencia, ya llegó para quedarse y todos estamos sensibilizados y utilizando o acercándonos a la inteligencia artificial poco a poco. Correcto. Y quiero contarles que para poder ir ilustrando nuestra conversación y tenernos de guía y referencia, muy generosa y muy pertinente la colaboración con Elizabeth. Ella preparó unas slides para podernos ir orientando conforme vamos avanzando con las preguntas. Igual vamos a estar súper atentas a las preguntas que ustedes tengan y nos colocan, por favor, en el chat o en el área de preguntas y respuestas. Ahí vamos a estar súper atentos a poderlas responder. ¿Ok? Así que entrando con todo el motor, los motores ya encendidos, mi estimada Elizabeth, sabemos justamente que las organizaciones están incorporando la inteligencia artificial. Es más, las juntas directivas, muchas inclusive sin tanto conocimiento al respecto, están presionando mucho para que se implemente la inteligencia artificial, pero hemos visto que los equipos en su capacidad lo superan, o sea, comprenderla, gobernarla, controlar los riesgos, o sea, es una conversación que ya no, vemos que ya no puede solo limitarse bueno, implementemos inteligencia artificial, sino que también cómo la vamos a utilizar, quién va a responder por los resultados, qué límites debemos establecer y cómo podemos aprovecharla sin que se afecte la confianza de esos grupos de interés. Así que, en tu experiencia, ¿cómo lo has visto ahorita, obviamente desde la de alta dirección, desde la mesa donde digamos baja todo hacia la organización? ¿Cómo has visto que signifique realmente hablar de inteligencia artificial responsable? Yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial responsable tenemos que hablar necesariamente de 4 ámbitos. El primero, y es una reflexión que está en las juntas directivas y en la gerencia general, el propósito, el para qué necesitamos la inteligencia artificial. La necesitamos para intervenir un proceso y hacerlo más eficiente. La necesitamos para intervenir el negocio y dentro del negocio todos los productos o una parte de ellos. La necesitamos como una estrategia comercial. Ya cuántas empresas estamos viendo que venden productos o investigaciones o trabajos acompañados con la IA. Si esa definición de ese propósito no es clara, pues definitivamente se pierde un poco el foco del para qué utilizar una herramienta a otra o cómo regular la parte operativa. El segundo, quién toma las decisiones en la organización. Y no solamente quién aprueba el gran presupuesto para comprar la herramienta y la implementación, sino estas definiciones de propósito conectados con la estrategia, cuál es el piso, quién decide lo estratégico, quién lo ejecuta y quién va a hacer los controles y la supervisión.
Y uno creyera que eso es demasiado fácil de definir, pero hoy, por ejemplo, se pregunta, bueno, ¿y el seguimiento y el monitoreo de esto lo hace el comité de cumplimiento? ¿Lo hace el comité de auditoría? ¿Lo hace la gerencia general? Por eso urge regular el gobierno corporativo y las instancias que toman decisiones. El tercero, muy afín a compliance, pues el mapeo de riesgos, el identificar los riesgos que se activan o que se maximizan producto del uso de la inteligencia artificial y cómo administrarlos y minimizarlos en lo posible. Y el último es lo que yo he denominado gobierno operativo, que ya es la implementación operativa de escoger la herramienta, los controles, las políticas. Porque yo creo que lo que puede pasar es que se está utilizando mucho el gobierno operativo y estas grandes reflexiones y conversaciones de alto nivel se están quedando un poco más postergadas por miedo un poco a cómo arrancar a administrar este pulpo que tiene tantas patas y que tiene tantos frentes, pero definitivamente el gobierno operativo para mí es como el cierre, porque si no eso es como construir una casa por el techo. Si arranco a implementar y a tener herramientas sin saber el para qué y el quién va a definir el marco de la organización, pues nos quedamos, yo creo que cortos y empezamos como al revés. Entonces, sobre esta carrera que tú comentas, justamente esta adopción puede decirse que está siendo consciente o realmente es una carrera solamente por no quedarse atrás y adoptarlo. Yo creo que es un poco de todo. Hay organizaciones que lo han tomado como una moda, es decir, está todo el mundo en esto, entonces nosotros también montémonos en este tren o nos quedamos por fuera. Hay otros que dicen, no, yo todavía no quiero definir nada, estamos en la parte experimental, esperemos un poco que avance más la inteligencia artificial. Y si vemos el año pasado, en enero, apenas estaba todo el mundo utilizando la herramienta y probando y conociendo las bondades, hoy ya nadie se imagina que no se esté utilizando inteligencia artificial. Ahí se presentan algunos fenómenos y es cómo la están utilizando, quiénes y para qué, ¿cierto? Y eso es lo que asusta un poco a las organizaciones, es regulamos o no, o hacemos experimentación y vemos qué resulta, o dejamos total libertad. Y eso es parte de lo que las empresas deberían estar mirando. Yo no creo que todo el mundo esté tan estructurado, ni que tampoco haya libertad total. Están como ocupándose de algo que se está moviendo muy rápido. Completamente de acuerdo. Está moviéndose a una velocidad de la luz. O sea, cuando sale uno, inclusive hay una carrera muy fuerte entre lo que se hace, digamos, en estas latitudes y lo que empieza a hacerse en China y es una puja y una carrera, creo que ya no vamos a ver que se detenga. Cada vez creo que va a ser mucho más las sorpresas que tenemos. Ahora estamos recibiendo todos los días multitud de plataformas, casos de uso, regulaciones, posibilidades de uso de la inteligencia artificial. Y tú y yo hablábamos justamente de este tema de la sobreinformación, y es algo que también lo he escuchado en varios espacios de opinión, que al final hacen que la gente pierda el foco dentro de la organización por varias cosas. Uno, porque pueden paralizarse por la misma incertidumbre o porque los lleva a implementar soluciones que realmente no tienen ni pies ni cabeza porque solamente es por hacerla y que obviamente se deja de ver las implicaciones que puede tener eso para la organización. En, con esta base, ¿cierto? Y con este contexto, Elizabeth, o sea, cuando una organización empieza a hablar de inteligencia artificial, realmente, ¿cuál debería ser la primera pregunta que empieza a hacerse? O sea, ajeno por dónde comenzó, ¿cierto? ¿Cuál es esa primera pregunta? Ingrid, yo te voy a compartir de las 4 imágenes que había preparado, una que me Ujú, parece que ilustra muy ujú, bien el ujú, problema de la sobreinformación. ujú. Yo creo que durante muchos años la preocupación de las organizaciones era cómo tener una información idónea para tomar decisiones. Pero el problema ya no es dónde obtener la información. La inteligencia artificial nos ubica no solamente los estudios, sino que nos hace los resúmenes de lo que necesitemos. Pero este problema de sobreinformación, que además ha sido diagnosticado en diferentes estudios, lo que indica es que las personas, cuando tienen este exceso de información en diferentes componentes, en la parte económica, ambiental, geopolítica, social, tecnológica y dentro de tecnológica, todo lo que tiene que ver con la IA, pues puede tener tres reacciones. La primera es que pierda el foco de lo relevante, como lo decías tú, que me ocupo de todo, me preocupo de todo y al final puede que lo relevante no lo vea por estar tratando de atender como muchos frentes.
El segundo fenómeno que nos puede pasar a cualquiera es que nos paralicemos ante el exceso de información. Entonces uno dice, no quiero saber nada por ahora. Déjeme hacer mi trabajo, déjeme encargarme y moverme en el entorno en el que me siento segura y me paralizo por ese exceso de información. Y la tercera, que también la estoy escuchando en algunas organizaciones, es me desconecto de la realidad cambiante. Es decir, sigamos como estamos y esperemos unos añitos a que esto avance. Pero el problema es que el avance está allá. Y hay competidores y hay un entorno que se está moviendo activamente y que ya está trabajando en la inteligencia artificial. Entonces yo creo que no es ni perder el foco ni desconectarme del todo, creo que es transitar un camino que necesariamente tiene que llegar en las organizaciones. Y tú decías, ¿por qué es lo primero de lo que se debería estar hablando? Y yo creo que lo que las empresas deberían tratar de comprender es la cultura que tienen en la organización. Porque si tengo una cultura muy restrictiva, que todo lo prohíbe, no sé qué tan abiertos van a ser los colaboradores que hoy están utilizando desde su celular la inteligencia artificial para, con honestidad, decir, yo hago resúmenes de mi trabajo o apalanco parte de mis actividades con el uso de inteligencia artificial, incluso de herramientas gratuitas, que tienen pues toda una cantidad de preocupaciones sobre fuga de información, en fin. Pero si la cultura realmente es muy restrictiva, muy de sancionar, y eso es lo que le ha servido a la organización, pues habrá que preguntarse si tengo que hacer algunas intervenciones en esos rasgos de cultura para poder movilizar la adopción de una manera más tranquila de la inteligencia artificial. Pero también hay culturas muy relajadas, donde de pronto el incumplimiento no importa tanto, donde aquí probemos y hagamos experimentos y salgamos al mercado sin de pronto una programación ni una estructuración. Ese es otro extremo de cultura. Y la inteligencia artificial puede ser bienvenida legal o ilegalmente, con usos controlados o no. Entonces yo creo que la primera pregunta que debe hacerse una organización cuando va a trabajar en inteligencia artificial es la cultura. ¿Qué cultura tengo en mi empresa para saber qué tanto puedo movilizar esto? Me gusta porque obviamente en esto que tú mencionas al final de la cultura, pues estamos hablando de personas y nos hace un aporte, unos asistentes, gracias Juan Carlos, nos decía que es importante recordar que la IA no piensa y no tiene criterio propio ni toma decisiones, la IA analiza información y genera recomendaciones, pero la responsabilidad del juicio y la decisión final sigue estando en las personas. En materia de compliance, quizás el desafío no es que la IA decida por nosotros, sino asegurarnos de que las personas no dejen de ejercer su criterio profesional. Gracias, Juan Carlos. Me gusta mucho porque justamente hablamos de cultura, entonces empezar por ahí, que se pregunten esto. Entonces, pero la junta directiva normalmente toma decisiones en función de lo que hacemos en todos los demás mandos dentro de la organización, ¿cierto? Todos los que ejercen ahí se eleva esa información para que ellos tomen decisiones. Entonces, ¿qué información debería tener esa junta, ¿cierto? Aparte de hablar de la junta, o sea, ¿en qué deberíamos trabajar, digamos, las unidades, por ejemplo, en este caso de cumplimiento de riesgos, para que ellos realmente aprueben esas iniciativas o reenfoquen, ¿cierto? Esas iniciativas de adopción de inteligencia artificial. Yo creo que hay unos estudios que están guiando un poco las conversaciones de las agendas de las juntas directivas. Yo voy a pasar a la siguiente imagen, que parece súper importante tenerla identificada porque es parte de lo que está reflexionando una junta directiva para saber cómo dirigir y cómo definir estratégicamente la llegada de esta herramienta. Y se hacen conversaciones a veces diciendo realmente está ocupando más la agenda de lo que se esperaba, justamente porque hay unas preocupaciones que resolver y yo voy a mencionar aquí las 8 que los distintos estudios han identificado. La primera, el llamado shadow o uso sombrío de la inteligencia artificial por parte de los colaboradores. Es un desafío cultural, pero es un desafío además también de la empresa en cuanto a cómo va a definir si se puede utilizar o no la inteligencia artificial, porque probablemente no todas las áreas tengan que acudir a esta herramienta. Ahora, hay un estudio que se hizo la semana pasada de Harvard, que me parece muy interesante, y decía, mire, señores, las empresas no tienen que controlar el uso del shadow, sino entender por qué los colaboradores no están compartiendo la información o están abiertamente hablando del uso y los beneficios de la inteligencia artificial. Y se encontraban que habían por lo menos 3 o 4 situaciones que preocupaban a los colaboradores. Lo primero es, hay un sesgo que traemos muchos
de una connotación negativa de cuando un colaborador dice es que yo esto lo hice con inteligencia artificial, porque se suele pensar que porque utiliza la inteligencia artificial hay menos esfuerzo o hay menos criterio. Entonces ese sesgo negativo, que puede ser inconsciente y que lo traemos algunas personas, pues estresa un poco esa revisión de los colaboradores y la honestidad de decir, yo utilicé inteligencia artificial para ayudarme en mi trabajo. Lo segundo que les preocupa es que documente también la inteligencia artificial del trabajo que sean sustituidos. Lo decía Harvard y decían que muchos colaboradores no quieren admitir que su trabajo de pronto puede ser fácilmente mapeable en un perfil y que pueda ser sustituido. Y el tercero es, en este tema del shadow, es de pronto soy tan eficiente y muestro todos los beneficios que me ponen más trabajo. Entonces, si soy tan competente y utilizo tan bien la herramienta, pues me va a llegar nuevo trabajo, entonces mejor no digo nada. Y ese silencio le está haciendo mucho daño a la organización, porque al no tener control, y por mucho que haga un esfuerzo de regularla, va a haber una parte de no control, porque es que a veces dicen, no, yo le pongo controles para que no bajen la información, pero hoy con el celular le tomo foto, un pantallazo a un documento sensible y lo pongo en ChatGPT inmediatamente, estoy jugando la información. Entonces creo que el tema cultural, volviendo a lo que hemos hablado, y el romper ese paradigma del uso de la inteligencia artificial en la sombra es una de las grandes preocupaciones que están teniendo en la Junta Directiva. El segundo es los sesgos que trae la IA ya, cuando uno pregunta cosas, el sesgo natural que sale. Y yo les digo que al principio, cuando creaba imágenes para publicar y para las clases que daba, yo decía graficar una o crearme una imagen de una junta directiva. Y en las iniciales, dentro del sesgo que traía la IA, pues normalmente me creaba una imagen de una junta directiva de solo hombres, con saco y corbata, porque era el sesgo que traía la IA. Pero a medida que uno va utilizando y va cambiando la inteligencia artificial porque va conociendo el prompt que uno le va dando, los sesgos van siendo los de la persona que lo utiliza. Entonces, una de las preocupaciones, la segunda preocupación grande que tienen hoy las organizaciones es qué vamos a hacer con esos sesgos que están quedando documentados y que se están moviendo las decisiones relevantes producto de esos sesgos que se están reflejando ahí. El tercero es necesario que los que van a tomar decisiones conozcan que los documentos están siendo intervenidos por inteligencia artificial y si están siendo intervenidos, ¿qué quiero saber yo de esa intervención? Que me muestren el prompt, que me muestren qué pedacito tiene la parte humana y cuál no. Y hay reflexiones en ese tercer elemento en el sentido de ¿por qué nadie cuestiona o pregunta y dice, utilizaste Word, utilizaste Power BI o Excel y nadie está haciendo como una reflexión de cuénteme qué hiciste con la herramienta, pero con inteligencia artificial sí lo quiero saber. Entonces esa es la tercera preocupación. Las juntas directivas, los comités institucionales, la gerencia quiere que le cuenten o no si cada documento que le están presentando para tomar decisiones tiene intervención de IA o no. El cuarto, que también es muy importante, es todos ya estamos utilizando la inteligencia artificial, pero esa excesiva dependencia, que tú lo mencionabas, nos puede dar lugar a perder el juicio humano, ¿cierto? Ya no pienso, ya me da pereza hasta escribir, todo el tiempo utilizo el audio, o sea, estoy tan dependiente de la inteligencia artificial que esa pérdida de juicio que tanto va a generar, por ejemplo, un problema de continuidad del negocio el día que la IA no nos funcione, el día que se caigan las plataformas, cuando han existido eventos mundiales de se cayó el WhatsApp, quedamos en pánico. Imagínense el día que la inteligencia artificial como herramienta no nos funcione y la empresa no sea capaz de funcionar de manera tradicional porque se ha montado en todo un conjunto de herramientas de inteligencia artificial. El quinto es la ausencia de gobernanza, que lo hemos hablado, es importante definir qué aprueba la Junta, qué aprueba la gerencia, qué comités van a involucrarse en el hacer y qué instancias y comités se van a involucrar en la supervisión de los potenciales riesgos que va a generar el uso de la IA. El sexto son los riesgos reputacionales del uso de la IA. Y usted hemos visto todo lo que le ha pasado a muchas empresas que entregan un informe que no tuvo el filtro adecuado y que de pronto viene el reproche ni siquiera de autoridades, en algunos casos sanciones, pero en otras el reproche de los grupos de interés del público diciendo cómo es posible que un abogado presente una demanda donde cite fuentes que son falsas o cómo es posible que una auditoría externa presente un informe a un cliente, como el caso que vimos de Australia y que
el cliente sea el que se entere que hubo intervención de IA, pero que además hubo alucinaciones y que parte de la información que me estás trayendo no guarda un respaldo que es un poco falsa. Entonces, esa es la sexta. La séptima, la responsabilidad por el uso de la IA. Realmente las empresas van a tener que responder por toda la producción intelectual conectada que está haciendo cada colaborador con la IA, o debería avanzarse en cláusulas legales para exonerar a la empresa cuando un colaborador de manera irresponsable utiliza la IA, no se lo cuenta a nadie y al final se le entrega a un tercero o internamente a alguien el producto o el insumo que tuvo intervención de IA. Y el último, perdón que me extendí un poquito más, es el talento, la llegada del talento. O sea, aquí en la mirada del talento hay como dos capas. Aquel que va a entrar en la obsolescencia, porque la inteligencia definitivamente lo va a reemplazar, y aquel que va a ser demasiado sobrecalificado por ser alguien pues que es muy experto en inteligencia artificial y será el talento a perseguir y a buscar y a contemplar en las organizaciones. Así como hace unos años buscábamos los científicos de datos o buscábamos a los expertos de ciberseguridad, era un talento escaso, probablemente el que sea muy, muy hábil, no solamente en la inteligencia generativa, sino en la agéntica, probablemente sean los talentos que las organizaciones van a querer mejorar y conservar y retener. Entonces, esto es la agenda que no está nada corta y que está muy entretenida para las juntas, que hace que una vez se definan y se resuelvan en las organizaciones estas preocupaciones, Ingrid, a tu pregunta, pues ahí se podrá decir por dónde nos vamos a ir, porque si esto no se resuelve, pasa lo que tú dices, arranca un poco uno experimental, improvisado y después le va a tocar regresarse porque compré un vehículo que no necesitaba. No, a mí me parece súper relevante todos los puntos que nos compartiste y muy completo, Elizabeth, la verdad que muy, muy a conciencia, bien diseccionado la situación, porque al final creo que aquí nos refleja dos puntos, ¿cierto? Realmente, o dos caminos. Esas decisiones que tiene que tomar la junta directiva o nuestros equipos en donde utilizar la inteligencia artificial sin controles e irlo armando en el camino, ¿cierto? eh, o una empresa, ¿cierto? O un equipo que por temor decide no utilizarla, porque tú ponías, ¿no? Estos tres escenarios. Al final, creo que vamos a tener los mismos desafíos en cuanto a cómo abordar esa ética y reputación, o sea, a nivel de las prácticas legales, a nivel de qué éticamente puede estar siendo inaceptable, tanto para los clientes, para los colaboradores, la responsabilidad empresarial, como también lo acotabas ahí, porque al final cuáles se van a tomar o definir que son decisiones incorrectas o no. Y ahí te digo que, digamos, desde esta parte de compliance y como tú lo visualizas, de cómo lo está viendo ahorita la junta directiva, creo que una de las que más me inquieta justamente es cómo puede este profesional de compliance, ¿cierto? Escoger a ese proveedor de tecnología, ¿cierto? Si es que, digamos, es su área el que lo tiene que hacer y darse cuenta que es el adecuado, por un lado. Pero por el otro, si no es un tema complejo el tener que decidir quién o cómo, a través de quién van a adoptar esta tecnología de inteligencia artificial y la adoptan, asegurarse que esta IA va a estar ayudándoles a tomar decisiones correctas, que no sean discriminatorias, que no sean perjudiciales para la organización, porque al final ahí alguien tiene que hacerse responsable de lo que pasa, ¿no? Sí, yo creo, Ingrid, que compliance tiene que abrazar la innovación y la llegada de estas tendencias porque le va a facilitar su trabajo. O sea, definitivamente decir que quedarme al margen y esperar, pues probablemente se le va a hacer muy tarde. Y existen estudios que dicen que una de las grandes brechas que tienen los equipos de cumplimiento es que se quedan esperando a que haya mayor madurez en los asuntos que son de tendencia y cuando llegan ya llegan tarde. Entonces creo que es un momento y una oportunidad valiosa para abrazar la inteligencia artificial. El definir la herramienta depende de la empresa. Si es una empresa que todavía no está lista, probablemente cumplimiento puede ser el piloto para crear el producto mínimo viable y poder, dentro de sus estudios e investigaciones, adoptar y mostrar cómo la inteligencia artificial le facilita el día a día y la búsqueda de fuentes y la investigación, porque son áreas muy técnicas que pues necesitan
un conjunto de fuentes y de información y de procesamiento de data que de pronto la IA les va a traer. Pero si es una empresa que lo quiere regular de manera transversal, pues lo que podría hacer cumplimiento es acomodarse a la definición que dé el área responsable, pero también acompañar el proceso cultural y de definición de ética, porque no hay nadie más experto en definir políticas y controles en torno a temas de ética y transparencia que el equipo de cumplimiento. Entonces, mi recomendación sería no quedarse atrás, abrazar la inteligencia, buscar los caminos para poderla adoptar rápidamente, pero si puede acompañar la transformación cultural y la transformación ética de la organización, van a estar liderando y van a estarse posicionando en un rol que además es natural para el equipo de cumplimiento. Lo que no debería pasar es que se queden al margen y que sean otros los que lideren la agenda de un tema que definitivamente va a estar en todas las empresas. Estás en... Con esto último que tú mencionabas, está este rol obviamente cuando el equipo de compliance participa en esta selección y tiene este rol un poco más de la iniciativa, ¿no? De iniciar. Pero ¿qué pasa? Que muchos también ya lo están viviendo y es que la IA entró por otro lado y cumplimiento se enteró de la nueva herramienta cuando ya fue contratada, implementada y la están usando los equipos. O sea, esto ya es como post-mortem. En ese momento, obviamente, el reto se vuelve un tema reactivo, o sea, para poder validar las decisiones que están tomando, construir, obviamente, como ese mapa o esa estructura para la toma de decisiones. Porque hay una consigna y en el chat nos compartían hace un momento justamente de que se habla de que la IA no viene a reemplazar a las personas, pero sí puede desplazar a aquellas que no la entiendan, pero hay una gran responsabilidad en el uso, ¿cierto? Más cuando no eres tú el que tomó la decisión como equipo, por ejemplo, de cumplimiento, sino que fueron otros equipos o otra área dentro de la empresa y tú tienes que reaccionar. Ahí, ¿cuál, digamos, en esta estructura que estás viendo, digamos, en organizaciones pues, de diversos tamaños también y países, cuál ha sido esa conversación, ¿no? Que cumplimiento está teniendo que tener a nivel tanto de innovación como de tecnología y de adopción. Yo creo que al cumplimiento le ha tocado en muchas ocasiones llegar de último porque infortunadamente en algunas cosas no ven que de pronto un nuevo producto, una nueva estrategia conecte con los asuntos de compliance, ¿cierto? Lo suelen asociar a temas de control cuando ya está funcionando y infortunadamente le toca llegar a veces tarde, no como quisiera, pero tal vez mi recomendación sería no activar el botón de pánico. O sea, el cumplimiento tiene que acompañar la transformación con calma y con sabiduría. Y en esa calma y sabiduría ayudar a fomentar las políticas, los controles, el mapeo de riesgos, los estudios que se necesiten y sobre todo, como les digo, el acompañamiento de la cultura, de entender que está bienvenida la herramienta que se definió con controles o sin controles, pero que es necesario, como cualquier proceso, como cualquier herramienta de la organización, de una manera natural, genuina y tranquila, que se necesita documentar los procesos y la forma como se va a utilizar. Entonces yo creo que cumplimiento tiene un papel valioso si le tocó llegar tarde, más que el pánico y la molestia y de hubiera querido hacerlo desde un principio, pues acompañar esa transición porque la verdad es que puede que las organizaciones no vean inmediatamente la conexión de cumplimiento con inteligencia artificial, vean primero el equipo de tecnología y tecnología arranque solo, que es lo que puede estar pasando en muchas empresas, ¿cierto? El experto en inteligencia artificial, yo asocio que es tecnología, tecnología escogió la herramienta, trajo un proyecto, se aprobó el presupuesto y manda una noticia diciendo a partir de los próximos días vamos a utilizar la herramienta y eso hace que cumplimiento tenga que caminar ese camino. Tal vez no por autopista, sino pues, con turbulencia y tapado, pues, y no tan especial como lo hubiera querido, pero pues acompañando esa transformación porque no hay de otra. Y ahí, digamos, un desafío que nos compartía alguien, Elisa, era justamente que en la conversación muchas veces en el área de cumplimiento ha estado basada desde la norma, ¿cierto? A veces el riesgo, esa exhibición del riesgo que se puede tener, pero puede notarse como que está tratando de frenar la innovación, ¿cierto? ¿Cómo puede cumplimiento, o has visto, digamos, que ha sido aceptado a través de estas juntas, ¿cierto? Que su participación lo que va a hacer es obviamente hacer más confiable, sostenible y escalable esa adopción de estas tecnologías que tú sugerías, no abracen
la inteligencia, ¿cierto? Listo. Pero ¿cómo lo hacemos, obviamente, con ese lenguaje y esa conversación que tenemos que tener de negocio, ¿cierto? Y salirse obviamente de esa como etiqueta de el área del no y que sea obviamente un tema de que sí se está buscando la innovación, pero obviamente hay que desempeñar siempre un rol, ¿no? Y es facilitar obviamente que se mantenga reducidos el nivel de riesgos de la empresa y obviamente también se cumplan las políticas tanto internas como externas. Yo creo que cuando uno se presenta como área de servicio, que va a ayudar a mapear y a organizar lo que ya están haciendo otros, es más bienvenido a cuando uno se presenta con voy a buscar la alerta, el hallazgo y la falencia. Y las áreas de aseguramiento, no solo compliance, suelen comunicarse desde la brecha y desde la falencia. Entonces a veces son mal percibidas como el policía que no quiero o como aquel que vienes a buscar en donde lo hicimos mal. Pero creo que cuando uno actúa como área de servicio y dice, venga, yo le ayudo, usted ya está en marcha, déjeme yo con mi experiencia le ayudo a crear la política, a escuchar y a entender bien el negocio y lo que se está haciendo para poderle blindar mejor el proceso de manera que no le vaya a quedar un riesgo. Creo que es mucho más bienvenido a, como le digo, cuando arranca, quiero ver los procesos. No hay política, venga, yo le dejo el hallazgo de la política, porque eso suena a un tema de control policivo que no es bienvenido en ningún área. Entonces, no es una tarea fácil, pero cuando uno se ofrece como área de servicio, tiene dos gana-ganas. Aprende el negocio y las conversaciones fluyen más fácil porque te explico para que me ayudes. En cambio, cuando yo llego a supervisar y buscar hallazgos, trato de explicarte como para que no me saques nada y tengo la prevención de que lo que me estás preguntando, me lo estás preguntando es porque quieres ver lo malo que he hecho y de esa manera no va a funcionar. ¿Tú sugerirías que sería bueno, digamos, para nutrir obviamente estos procesos dentro de las empresas, estructurar comités, pensando un poco también en la gobernanza, en la dirección y en lo nutrido que tiene que verse para facilitar esa adopción y facilitar también el ejercicio del área de cumplimiento que se establezcan, digamos, comités asociados al tema de inteligencia artificial? Sí, existen de hecho reflexiones hoy en qué comité debería haber la inteligencia artificial. Entonces hay preocupaciones de, bueno, esto debería ser un comité de auditoría que vea los temas de control o debería de pronto el comité de ética tener un capítulo y una agenda especial para ver la ética de la inteligencia artificial. Esas son las reflexiones que se están dando. Pero hay dos cosas que sí tienen que tener claro en el comité. Si es un comité de junta directiva, es un comité que va a revisar y supervisar los temas macro, pero no se va a involucrar en el hacer. Si es un comité de la administración, sí va a estar en el hacer. Y yo creo que ahí compliance tendría que mirar en dónde quiere estar y en qué cupo de esos comités realmente va a generar más valor. Porque si es una auditoría y es una supervisión para simplemente ver si la implementación de la herramienta está siendo exitosa o no, y si lo que le estoy ofreciendo a mis clientes, a proveedores o grupos de interés está siendo efectivo o no, probablemente ese no es el foro donde cumplimiento debería estar. Pero si es en el hacer y en el acompañar y el evolucionar los controles, los procesos y todo lo que compliance sabe hacer muy bien, probablemente el comité donde debería participar activamente es un comité de la administración que se dedica más tal vez de tecnología, ciberseguridad o incluso, como les digo, comités de ética que ahora tienen un capítulo que se llama ética agéntica o ética algorítmica. Eso me lleva a otra gran inquietud que ha salido a relucir, Elizabeth, y es, ok, los comités pueden ayudarnos, obviamente, creo que a generar, digamos, esa discusión y esa conversación obligada para hacer, obviamente, mucho más permeable dentro de la empresa de una forma más segura, porque estamos tomando el punto de vista de varias áreas dentro de la organización. Pero aún así, teniendo esto, algunos se preguntan, ¿cómo yo sé, como oficial de cumplimiento o encargado, digamos, de estas áreas, que todavía no estoy preparado para gobernar la IA, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son esas señales que me pueden decir, ok, mi organización está lista o yo no estoy listo y necesito prepararme en esto? Porque al final muchos obviamente están en esta tarea de estarse obviamente preparando constantemente en los marcos normativos, metodologías y demás. Pero aquí, obviamente, que implica el tema cultural, que implica un tema tecnológico, además de lo normativo. ¿Cuáles son esas señales para que estas
estos profesionales puedan decir, sí, estoy preparado, no estoy preparado y qué me faltaría? Pues claramente hay un tema de formación muy importante que a veces la misma organización facilita a los colaboradores y otra que es la que yo realizo por fuera. Yo sí creo que quedarnos simplemente con las noticias y con los boletines y los estudios es insuficiente para yo poder llegar a ser competitivo. Creo que en el plano profesional individual hay una tarea que tenemos que estar haciendo todos y es cómo combatir la obsolescencia natural que está pasando de mil cosas. Entonces yo hoy ya no me puedo sentar a tener conversaciones en una empresa que está avanzando en sostenibilidad sin entender qué es sostenibilidad. O si me están hablando del riesgo de ciberseguridad, cómo no entender los elementos básicos, pero no puede ser simplemente el resumen que me saque la IA de un tema. Y creo que la preparación y la formación es clave. Y muchas personas están buscando programas de diplomados, espacios, cursos para acercarse a la inteligencia artificial en lo técnico o en lo estratégico, depende de lo que yo quiera. Pero creo que formarse es una tarea que tenemos todos que interiorizar y poner dentro de nuestra hoja de ruta, sea que la organización me dé el programa de formación o sea que lo tome a título personal. Pero creo que quedarme como estoy hoy, el único riesgo seguro que voy a materializar es la obsolescencia. Voy a ser cambiado porque no me quedo pues en lo que estoy. Ahora, las empresas creo que sí necesitan hacer un mapeo de la cultura, porque como ha pasado en muchas cosas, cuando uno va a hacer procesos tecnológicos o innovación, y la inteligencia artificial trae una cantidad de temas de innovación, si uno si encuentra que al interior los colaboradores tienen una brecha, incluso para entrar al computador o para utilizar la instalación de cualquier herramienta, la llegada a la inteligencia artificial va a ser todavía más distante. Hay personas que dicen, no, es que mi celular yo no utilizo fuentes de información por acá, yo solo lo uso para contestar. Eso te dice mucho del tipo de cultura que tiene la organización y sin ese mapeo va a ser muy difícil. Se podrá definir estratégicamente muchas cosas, pero va a ser muy difícil transformar la organización para llevarla a que todos utilicen inteligencia artificial. Porque lo que va a pasar es que va a haber un grupo de colaboradores que van a buscar a los que la usan para que le hagan, pero esos colaboradores con el tiempo van a ser reemplazados. Porque si a mí me piden que utilice y diseñe un GPT, un agente para sistematizar y avanzar e implementar bastantes de mis tareas y no lo hago, pues ahí hay una resistencia natural que tendré que entender de qué porcentaje estamos hablando y cuántas personas definitivamente van a hacer resistencia. Y eso en muchas organizaciones puede ser el 90% de colaboradores que no están dispuestos a avanzar en temas tecnológicos, en otros es un 10%, depende de las generaciones, de la actividad de la empresa y de qué tanto ha movilizado antes de la inteligencia artificial otras herramientas y otro manejo tecnológico. Con eso que tú mencionas, estamos hablando un poco también de este rol de responsabilidad y que algunas veces es ese freno en donde yo lo quiero adoptar porque si yo lo hago y me involucro, obviamente mi responsabilidad, digamos, se amplía o cambia, ¿no? Y eso es un efecto desconocido que implica a veces mucho temor hacia las personas y por lo cual también hay esa resistencia a adoptarlo. Sin embargo, eso no nos exime obviamente de esa gobernanza que tiene que darse dentro de la organización, que tú lo mencionabas a un inicio, en cuanto a que está ese gobierno corporativo y ese gobierno operativo. Porque al final, si tenemos una directriz, ¿cierto? De vamos a adoptarlo, o como lo mencionábamos antes, ya se adoptó y lo que tenemos ahorita es que tener que jalarlo y poder, obviamente, apoyar a la organización para que todo camine y marche adecuadamente. ¿Cómo tiene que verlo hoy este oficial de cumplimiento para distribuir esa responsabilidad, ¿cierto? Porque entonces ya no es solamente el equipo operativo, sino que también está involucrada la alta dirección y la junta directiva. O sea, ¿cómo se ve esta área de decisiones pues, relacionadas, ¿no? Con inteligencia artificial, pues que no se van a delegar solamente al área de tecnología? Ya no es un tema solamente de esa gobernanza operativa, sino ya es un tema más estratégico. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? Ajá. Yo diría que hay como dos capas. La instrucción estratégica que va a llegar por la Junta Directiva o la Gerencia General a todas las áreas, ¿cierto? La instrucción de tenemos que utilizar Cloud o la que quieran definir cualquiera de las herramientas y qué de eso, si es simplemente generativo, crear agentes y qué tipo de agentes. Esa instrucción nos va a llegar a todos y si soy oficial de cumplimiento, además de llegarme
la instrucción estratégica, tengo que empoderarme y tengo que ser el líder que defina qué quiero que mi equipo haga con ese permiso que me están dando y con esa cancha que me están definiendo. Entonces es innegable que la responsabilidad va a llegar y que el líder oficial de cumplimiento va a tenerle que decir a su equipo o él mismo en sus investigaciones va a tener que autorregular su gobierno de la inteligencia artificial. O sea, va a ser muy difícil decir, no, esto no es mi responsabilidad, es que aquí el sistema vino, me dijo, o tecnología me dijo, no, es que tú eres el líder de las investigaciones y de los trabajos que haces. Y como líder del plan de trabajo vas a tenerle que dar línea e instrucciones a tu equipo y tú mismo vas a tener que regular. Incluso COSO, todos hemos escuchado de COSO hablar muchos temas de control. Tal vez poco se había metido en temas de gobierno corporativo y de inteligencia artificial en los últimos meses, ha dado lineamientos de lo que espera que la junta directiva haga en general, pero ha habido un estudio reciente sobre lo que se espera que las organizaciones desarrollen sobre inteligencia artificial y ha dicho que el primer componente, que es ambiente de control, tiene que trabajarse la cultura, la definición del propósito de las instancias, y dentro de esas instancias le dice todo colaborador, sin importar el rol que tenga, tiene la obligación de autorregularse, de autocontrolarse. Y ese principio quiere decir que mi cargo va a tener que estar mapeado con la inteligencia artificial y en ese mapeo voy a decir qué riesgos asumo y qué no. Y riesgos asumo es, vamos a poner sesgos, porque hoy un oficial de cumplimiento sin inteligencia artificial tiene sus sesgos. Hay alertas que le generan más preocupación y los oficiales no todos tienen las mismas alertas con la misma angustia. Una alerta de prensa probablemente a algunos los asusta más que a otros, pero una investigación en primera instancia sin haber sido condenado asusta a unos oficiales y otros dicen hay que esperar si en un tema de corrupción se necesita fallo de primera instancia o no. Ese tipo de situaciones que vienen acompañadas de mi contexto y de mi experiencia y que tocan algo que se llaman los sesgos que cada ser humano tiene, pues hacen que de alguna manera yo tenga que dirigir la inteligencia artificial con ese conocimiento y con esos sesgos. Y ahí hay una responsabilidad necesaria de lo que amplifico porque me preocupa más y de lo que minimizo porque considero que no es relevante. Claro. Y aquí, mira, el tiempo se ha pasado volando, Elizabeth, y hoy ya las organizaciones tienen en su mayoría adoptado algún nivel de inteligencia artificial, o sea, ya lo teníamos, solo que ahora se ha hecho mucho más evidente, eh, así que ya lo tenemos en casa. ¿Cuál debería ser esa señal de riesgo relacionada con inteligencia artificial que no deberíamos ignorar, obviamente, y que debemos de alguna forma priorizar? Yo siempre digo si estoy utilizando la inteligencia artificial en libre o controlada, porque puede que sea el que bajé la aplicación de ChatGPT o de Gemini y la estoy utilizando, o que sea la que la empresa me facilitó la herramienta. Creo que hay algo que siempre tiene que activarse y es la información que yo estoy tratando. ¿Es confidencial? ¿Tiene cierta sensibilidad? Porque así sea en la herramienta oficial o no, yo creo que debo tener mucho cuidado con los controles porque en cualquier momento puedo fugar la información. Entonces, estoy haciendo un análisis de clientes. Debo tener más cuidado, así estoy simplemente pidiéndole a la inteligencia artificial que haga un resumen del estudio de KPMG o de Deloitte que hizo la semana pasada. Eso no tiene ningún dolor de cabeza. Pero si tomo la información y la data de clientes o la de accionistas y estoy haciendo un análisis, se lo entrego a ChatGPT o a cualquiera que tanto estoy entregando información sensible que pueda comprometer incluso a la empresa en responsabilidades por haber fugado información. Entonces, trato siempre de cuando estoy haciendo ese tipo de análisis, es el tipo de información a la que estoy teniendo acceso y ese tipo de información a la que estoy entregando y poniendo en las herramientas para que me facilite mi trabajo. Ese debería ser una alerta con la que yo me debería quedar permanentemente. Me encanta. Y si completáramos una frase, Elizabeth, para cerrar así como dicen con broche de oro esta mañana, una organización utiliza inteligencia artificial responsablemente cuando hace qué. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! Una organización utiliza, cuando es consciente de no, me corchas en poner una frase, pero como te digo, para mí, al Yo lo final, puse en frase, pero pongámoslo así como a y modo de para mí pregunta, es, obviamente. yo creo que una organización responsablemente sabe de lo que es capaz con la inteligencia artificial, si es capaz de controlar la información que se le está entregando
a la IA para que haga el trabajo que se necesite. Si yo soy consciente y la organización es clara en qué tipo de información se puede o no se puede procesar y trabajar con los controles, creo que eso es lo único que la va a hacer responsable. El resto, por mucho que tú pongas políticas, prohibiciones, permisiones, si yo quiero con el celular y tomo una foto del modelo de costeos o de los clientes más relevantes y le digo al ChatGPT que me haga cualquier trabajo, ya, ahí entré en una vulnerabilidad innecesaria. Nos pusieron una pregunta y te la hago porque creo que me parece súper clave y que se la pueden llevar todos a sus casas y a sus trabajos, es cuáles deberían ser las tres prioridades durante los próximos 90 días para los que están acá. Pues definir con la organización, primero, si culturalmente la empresa le permite utilizar inteligencia artificial y para qué. ¿Cierto? Tener claras esas capas para no, una de las grandes preocupaciones que tienen todos los colaboradores con sus funciones es si en algún momento el usar la inteligencia artificial los lleva a infringir alguna política. Entonces creo que claramente hay que calibrar qué puedo y no puedo hacer en la empresa, con mi trabajo y con las herramientas, si es que ya tienen definida la inteligencia artificial. Lo segundo es entendiendo que tengo el permiso y de pronto la herramienta seleccionada, porque puede que la empresa ya me ha dicho Copilot o la que defina, ¿qué voy a hacer yo con ella para mejorar mi proceso, mi trabajo? Si todos los días tenía que hacer un estudio para generar unas alertas y la inteligencia lo hace, esa simplificación de tareas me va a permitir hacer qué mejor, qué sustituyo y qué puedo evolucionar. Entonces creo que la calibración de mi puesto de trabajo de cara a la inteligencia artificial es algo que en el corto plazo debería todo el mundo estar haciendo. Entonces está la primera que es permisos, ¿no? Permisos, ¿qué puedo y no puedo hacer en la empresa con inteligencia artificial? Segundo, cómo calibro mis procesos para simplificar y mejorar los tiempos. Tercero, la formación. Definitivamente mi recomendación en los próximos 90 días es no podemos seguir con la sobreinformación simplemente leyendo post, artículos y resúmenes. Hay que formarse. Y por eso todos los programas que sean apetecidos con inteligencia artificial, toda la gama que se está ofreciendo, todo el mundo está buscando entrar a informarse y entrenarse mucho más para entender cómo trabajar mejor con la inteligencia artificial. Gracias, Elizabeth. Pues como hemos estado escuchando y viendo un poco, la inteligencia artificial responsable no consiste solamente en detener la innovación ni en confiar ciegamente, obviamente, también en la tecnología. Elizabeth nos ha compartido claramente que consiste en establecer esa claridad para qué se utiliza, qué riesgos estamos dispuestos a asumir dentro de la organización, quién responde por esos resultados, qué límites vamos a respetar y cómo deben respetarse y cómo protegemos a las personas mientras estamos generándole valor a la organización. Así que ahorita es irnos más allá de ese temor si las organizaciones van a utilizar inteligencia artificial para realmente irnos a un tema de si la organización va a tener la capacidad de gobernarla. Y ahí me quedo mucho con ese tema de gobernanza, porque los riesgos siempre van a estar, ¿no? Y lo que necesitamos es realmente definir ese marco de gobernanza dentro de la organización. Así que súper agradecida contigo, Elizabeth, por habernos acompañado y darnos esta perspectiva desde la alta dirección y cómo nosotros podemos ir adoptando esto para que realmente las empresas no dejen de estar innovando e implementando lo que hoy día pues ya es una realidad, ¿no? O sea, esto vino para quedarse y lo que necesitamos son las herramientas para hacerle frente. Así que muchas gracias a todos. Van a estar compartiendo ahorita una evaluación. Nos ayuda justamente escucharlos, saber de ustedes como este tema que trajimos hoy derivados de sus sugerencias. Tal vez esta es la evaluación del evento. Si tuvieran otro tema que les gustaría que tratáramos, me encantará poderlo leer para poder prepararlo y complacerles esa necesidad de tema. También los invitamos a sumarse a la comunidad, los compartí en el canal de YouTube y el canal de la comunidad de WhatsApp para que puedan estar atentos a los artículos y a esta grabación de este espacio que tuvimos hoy con Elizabeth. Así también les compartimos aquí el QR de la autoevaluación de canales de denuncia de las empresas y van a estar recibiendo información de un curso muy específico a nivel de inteligencia artificial y agéntica, como lo que nos compartía hoy Elizabeth.
Así que cualquier duda o inquietud vamos a estar súper atentos a resolverla. Sin más, pues les agradezco que se hayan conectado en este jueves con nosotros y deseamos que tengan un muy bonito cierre de mes, porque ya estamos a nada de que se acaba julio y que arranquen con todo lo que nos resta del año. Espero que nos volvamos a ver pronto en nuestros espacios. Muchas gracias a todos por conectarse. Un bonito día.